Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lina Estefanía Rosso. A mí me correspondió el tema de fonemas, morfemas y grafemas. Inicialmente se dice que los fonemas están divididos en dos grandes ramas. Una es la fonética y la otra es la fonología. La fonética es la que estudia lo acústico de las palabras, es decir, se encarga de determinar la especialidad de cómo se pronuncian, mientras la fonología es la que representa la imagen mental de lo percibido en cuanto al acústico. Por lo tanto, se dice que estas dos ramas de la fonética son disciplinas de la lingüística, que estudian los sonidos del lenguaje. Como se puede ver en el gráfico, se entiende que la fonética es una rama más amplia que la fonología. La fonética, como ya se dijo, es la encargada principalmente de determinar los sonidos, cómo se escucha una palabra. La fonología es lo percibido del sonido. Por ello, la unión de estas dos ramas crean una percepción mental del fonema. Un ejemplo de ello lo vemos en el elemento n, por ejemplo en la palabra entero, número, fracción, potencia, proporcional. ¿Por qué elegí este ejemplo? Porque aquí, por cómo se percibe el sonido de estas palabras, se podría pensar que la n en todos los casos es igual, pero esto no sería correcto, ya que la n, aunque la percepción que se tiene es que el sonido es igual, el fonema como tal no es el mismo en todas las palabras. Los fonemas se dividen en dos grandes vertientes. Una son los fonemas vocales y las otras las consonantes. Ambos son emitidos por la voz, pero la diferencia es que los vocales no tienen obstáculos, mientras que los consonantes sí lo tienen. Los fonemas se escriben con entre dos líneas, como las que se pueden ver en la imagen. Una prueba de que los fonemas son vocales o consonantes es por medio de la distinción en su pronunciación, ya que este es diferente. Los fonemas vocales de igual forma se dividen en puntos de articulación y modos de articulación. Entonces, como se puede ver, en puntos de articulación encontramos los anteriores, que son E, I, el medio o central, que es A, y los posteriores, que son O y U. El modo de articulación podemos encontrar abertura máxima o abierto, que es A, abertura media o semiabierto, E, O, abertura mínima o cerrados, I, U. ¿Cómo podemos determinar si son de punto de articulación o de modo de articulación, teniendo en cuenta cómo se clasifican? Es por la forma como se pronuncian. Si hacemos el ejercicio podemos darnos cuenta, por ejemplo, que en abertura máxima o abierto, cuando pronunciamos la letra A, hacemos una abertura máxima de nuestra boca, mientras que en abertura media o semiabierto, por ejemplo, en E y O, no hay necesidad de abrir tanto la boca para pronunciarlo. Los fonemas consonantes está subdividido en los puntos de articulación. En estos podemos encontrar los fonemas bilabiales, labiodentales, interdentales, dentales, alveolar, palatal y velar. Los bilabiales, como se puede ver, son los que los labios se juntan para su pronunciación. Un ejemplo de ellos: P, B y M. Los labiodentales es donde el labio inferior y los dientes superiores hacen contacto para la pronunciación. Un ejemplo es la F. El interdental es cuando la lengua tiene necesidad de
hacerse en medio de los dientes, por ejemplo con la palabra teta. En el dental es cuando la lengua se encuentra detrás de los dientes superiores, por ejemplo la letra T, D en su pronunciación. El alveolar es la lengua sobre la raíz de los dientes superiores, es decir, son los que tienen alguna acentuación como la S, la L, la R, la R, la N. El palatal es la lengua y el paladar, el contacto entre estas dos, por ejemplo la Ch, la Y, la ñ. Y por último el velar es cuando la lengua y el velo que se encuentra en el paladar hacen contacto, por ejemplo la K, la G y la J. Los fonemas consonantes tienen otra subdivisión que es llamada el modo de articulación. En estos podemos encontrar el oclusivo, fricativo, africativo, lateral y vibrante. El oclusivo es el cierre total y momentáneo de la cavidad por la que hablamos, es decir, la boca. Por ejemplo, la P, la B, la K, la N, la M. El fricativo es cuando hay un estrechamiento por donde pasa el aire y este roza con nuestra cavidad bucal. Por ejemplo, la F, la teta, la J y la S. El africativo es cuando se produce una oclusión y después una fricación. Por ejemplo, la Ch y la ñ. El lateral es cuando el aire pasa rozando los labios de la cavidad bucal, es decir, la L, la Y. Y el vibrante es cuando finalmente el aire hace vibrar la punta de la lengua para dejar pasar el sonido de la letra que se va a pronunciar, en este caso la R o la R. Continuando, podemos encontrar los morfemas. Un morfema es una forma lingüística más pequeña que el fonema. Por ejemplo, se compone por sucesión de fonemas y expresa un significado gramatical. Es importante aclarar que el morfema es el que complementa al lexema. El lexema es una parte constante e invariable que expresa una idea principal, es decir, es la parte del fonema que no es modificable. Ya veremos unos ejemplos más adelante. La relación entre el morfema y el lexema es la composición de palabras. Un ejemplo claro de esto es librería. Lo que podemos observar en color rojo va a ser el morfema, el lexema. El lexema va a ser la parte que no es modificable en las palabras. Mientras tanto, el morfema es la parte que complementa al lexema. Entonces, librería, libro, librero, librito. Podemos darnos cuenta que en todas las palabras que acabo de pronunciar, la parte de la palabra compuesta por no es modificable en ninguno de los casos. Por el contrario, el resto de la palabra es modificable por el morfema. Otro ejemplo puede ser deshacer. Hacer, deshacía, haces. En este caso podemos observar que el lexema no necesariamente debe ser el inicio de la palabra. Un ejemplo relacionado con educación matemática para este punto podría ser la palabra potenciación. En este caso sería potencia, una derivada de la palabra potenciación. Y para este caso el lexema sería potenci y el morfema sería la A, que en este caso indicaría un género. Radicación podría ser el derivativo radical. En este caso el lexema
sería radic, y el morfema, que es el que complementa la palabra, sería al, que indica cantidad. Existen clasificación de los morfemas. Aquí podemos observar los morfemas independientes y los morfemas dependientes. Es importante aclarar que todo lo que tiene que ver con morfemas está directamente relacionado con los lexemas. Para los morfemas independientes encontramos pronombres, preposiciones, conjunciones y determinantes, que era lo que ya mencionaba en el ejemplo anterior. Los pronombres es cuando el morfema complementa con un él, ele, ella, se. Las preposiciones pueden ser a, con, de, desde, en. Las conjunciones y, o, pero, aunque. Y los determinantes él, ella, ese, una, entre otros. Los morfemas dependientes pueden ser derivativos o flexivos. Un ejemplo de los morfemas independientes, teniendo en cuenta la clasificación mencionada de los morfemas independientes, aplicado a un ejemplo de un problema matemático, podría ser: los pronombres serán los que encontramos en color azul. En este caso tenemos él. La preposición, los que están en color rojo, en este caso de, en. Los conjunciones, los que están en color violeta, en este caso y, pero. Y los determinantes, los que están en color amarillo, la y una, para el caso que se está presentando. Los morfemas dependientes, como ya lo mencioné, pueden ser derivativos, interfijos y flexivos. Los derivativos son los que añaden matices al significado del lexema y se dividen en prefijos y sufijos. Los prefijos derivativos son los que antes de la palabra la complementan para hacer un énfasis. Por ejemplo, hipermercado, geoestación, submarino. Los derivativos sufijos son los que al final hacen un diminutivo a la palabra. Por ejemplo, carnicero, viejito, casucha. Los morfemas interfijos son los que evitan hiatos en las palabras. En este caso podemos ver como ejemplo cafecito. En este caso el interfijo va a ser la C, que permite la conexión entre café y hito, que sería el hiato. Y por último, los morfemas flexivos son los que evitan accidentes gramaticales, es decir, complementan la palabra para que tenga sentido. Encontramos unos específicos que son de género, número, persona, modo y tiempo. Por último, tenemos los grafemas. Los grafemas están representados por una letra del alfabeto y tienen una relación directa con los fonemas. Encontramos una clasificación específica para todo tipo de grafema relacionado con los fonemas. Pueden ser fonemas que pueden ser representados por letras diferentes, es decir, como se ve en el primer recuadro, tenemos el fonema S, pero ya que su pronunciación es la que escuchamos, puede ser representado por la letra S, C o Z. Y como podemos ver en los ejemplos, se hace la distinción cómo estaría la palabra compuesta por cada una de estas letras. Encontramos también los fonemas diferentes que son representados por una misma letra. En este caso tenemos el fonema J y el fonema G.
las letras específicas sería la G, ya que al pronunciarla, por ejemplo, girasol, podría tener la misma interpretación, bien sea con G o con J en cuanto a lo que se percibe el fonema, es decir, en cuanto a lo acústico de la palabra. Otra clasificación es la suma de dos fonemas para representar una sola letra. Esto es llamado grupo fonético. Es decir, como se puede ver, el fonema es K más S, cuyo grafema sería la letra X. Ejemplo, examen, y podría verse la palabra escrita con K y con S como la composición de grupo fonético. Por último, tenemos los fonemas simples representados por la unión de dos letras llamados grupos grafemáticos, es decir, este caso sería el grafema che. Y por último, la H no se representa con ningún fonema, en su lugar queda un hueco. Es esto relacionado a que, como se dice, la H es muda. Y esto sería el tema de fonemas, morfemas y grafemas. Es importante concluir diciendo que, como se puede ver, los grafemas y los morfemas son derivados de los fonemas. Gracias.